Primero que nada, gracias Sergio por aceptar esta entrevista. Eres exdiputado federal por Morena en la pasada legislatura, eres empresario, eres artista, cantante o excantante, actor, ¿es correcto? Correcto. Antes de platicar sobre varios temas que preparé, me gustaría preguntarte cómo se dio el acercamiento con Claudia Sheinbaum. Bueno, siempre he tenido un acercamiento con Claudia desde que fue jefa de gobierno aquí en la ciudad, con una excelente relación con ella. Hay muchas cosas en las que hemos coincidido. De hecho, Claudia, cuando estuvo o fue, todavía no era ni siquiera la candidata para la Ciudad de México, donde estaban apenas justamente viendo quién iba a ser la candidata o el candidato de la ciudad. Me acuerdo que en aquel tiempo era Martí Batres, Ricardo Monreal y ella también. Y yo organicé algunos eventos para los tres candidatos en esta zona, en una zona de la ciudad, con algunos vecinos, con algunas celebridades. Y Claudia, tuve el honor de tenerla en mi casa, justamente donde tuve invitados para que la conocieran, para que ella pudiera exponer justamente su propuesta. Y así es como tuve el gusto de conocerla. Estuvo en mi casa cuando organicé esos eventos y de ahí pues tuvimos una gran relación. Ya después como candidata, ya después como jefa de gobierno, evidentemente yo como diputado federal del Distrito 6 en la alcaldía Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Y así es como se dio esa relación. Ella en algún momento, tuve reuniones con ella donde me pidió la posibilidad de que fuera yo a contender por alguna alcaldía. Finalmente no se dio, pero siempre hemos tenido una relación muy cordial y respeto y admiro mucho su trabajo. En esta invitación, entiendo que te invita ella personalmente a sumarse al equipo de Claudia. Pues digamos que mi relación con su equipo y mi relación con Mario Delgado y mi relación con ella desde hace mucho tiempo, hay que recordar que yo también, Mario Delgado y yo fuimos compañeros de legislatura, la 64ª legislatura, y no solamente fuimos compañeros, sino él fue mi coordinador. Entonces, pues de ahí se dio la posibilidad. Mario me comentó que había interés porque me sumara con el equipo, me invitó a tener esta reunión. Se había postergado por diferentes circunstancias y finalmente se dio pues justamente hace unos días, en donde pues es justamente el tuit que subí, donde agradezco la posibilidad de colaborar y participar en este proceso de precandidatos. ¿Qué le aportas tú a Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es el atractivo del equipo de Claudia Sheinbaum para sumarte a su equipo? Pues yo estoy convencido que cualquier persona hoy día podemos aportar muchísimo al movimiento, a la causa. Precisamente eso, el hecho de que yo fui presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía también, mi relación con la comunidad cultural artística, mi relación con algunos empresarios, porque también soy empresario, mi relación justamente también con alguna parte de la clase media, y a mí me da mucho gusto saber y ver que justamente Claudia pues está buscando todas las voces. Yo creo que cuando estás como candidato, el hecho de sumar es importante, buscar las coincidencias en todos los aspectos para una candidatura me parecen realmente importantes. Entonces, el que yo pueda seguir organizando quizá algunas reuniones con gente de la que te acabo de mencionar, que de la comunidad cultural artística, con algunos empresarios,
con parte de la sociedad civil, asociaciones y demás, que es lo que siempre me ha caracterizado en ese aspecto. Pues espero poder ser útil y eso va por ahí. Saliste de tu puesto como diputado federal o de la posición de diputado federal no muy bien con Morena en tu fase final como diputado federal, más inclinado, diría yo, a las posturas de la oposición y hace no mucho marchaste por salvar al INE o algo así que ver con el INE. ¿Cómo es o cómo reconcilias tú tu postura de crítico de, yo diría, del presidente, porque estabas en contra de la reforma electoral que proponía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por eso se dio esa marcha? ¿Cómo reconcilias estar en contra de el plan B y ahora ser parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, que estaba en su momento a favor, imagino que sigue estando a favor, de ese plan B de reformar el poder electoral? ¿Cómo es la reconciliación entre protestar y ahora estar con Claudia Sheinbaum o en el equipo de Claudia Sheinbaum? Sí, por supuesto, muy interesante el planteamiento que haces. Yo estoy convencido que justamente, precisamente por eso, Claudia ha buscado todas las voces. Y eso tiene que ver un poco con tu pregunta anterior. Yo estoy convencido de que Claudia tiene muchas voces a favor y que van a estar a favor de las propuestas, del movimiento y demás. Y creo que me parece muy inteligente de su parte el buscar justamente una reconciliación y que buscar voces diferentes me parece muy interesante. No es que haya yo terminado mal mi legislatura. El hecho de que cuando yo ingresé como diputado federal por Morena, yo nunca he sido militante de ningún partido. Hay que aclarar eso. Yo nunca he sido militante y en todas mis entrevistas yo siempre he sido muy claro y he agradecido a Morena que hayan sido incluyentes, porque a mí nunca me pidieron que fuera yo militante, ni mucho menos. Cumplí con esa cuota de ciudadanos, cuota de ciudadano para participar como cualquier ciudadano en una contienda política, y Morena fue incluyente conmigo y siempre lo he agradecido y he dicho que así lo fueran. A mí jamás me marcaron línea cuando fui diputado federal, jamás me marcaron línea. Ahora que tuve esta reunión tampoco, de decirme que te tienes que alinear al 100%. Y a mí me parece que parte de la democracia es justamente eso, el hecho de que podamos externar nuestro punto de vista y nuestra opinión. Y no es que estés en contra del presidente, sino de algunas posturas. Y creo que es válido como ciudadano el poder expresar algunas observaciones, y eso fue lo que hice. Yo tengo que decirlo, mis hijas me pidieron, por supuesto, que ellas, dentro de sus colegios y dentro de su grupo de amigos, querían que las acompañara y las apoyara, y por supuesto que lo hice. Y además hay una parte importante, yo creo que es válido ser pragmáticos y hay que reconocer también cuando tomamos decisiones que no son correctas, incluso el mismo presidente, y creo que eso es lo que hay que reconocer. El mismo presidente, hay videos donde él en algunos años habló justamente del IFE, en aquel tiempo era el IFE, y reconocía justamente este trabajo social que se ha hecho como institución y la importancia que tenía el IFE para reconocer y trabajar por la democracia. Entonces, yo creo que todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a expresar. De eso se trata una democracia. Así que es. incluso dentro de un mismo grupo parlamentario o dentro de un movimiento hay diferentes posturas. Y el que se respeten las posturas es parte de una democracia. Porque pues yo creo que justamente esa es la visión que tiene Claudia, que tiene todo mi respeto y admiración, porque yo no creo que Claudia esté buscando pues una voz más que esté a favor de absolutamente todo, sino que sea pues una voz que sea quizá un poco contrastante o que nivele justamente. Estoy convencido que podemos buscar
un punto medio con la clase media, con la comunidad cultural artística, que eran parte de las cosas que yo expresaba. Con el tema de los fideicomisos, por ejemplo, en algún momento, con la desaparición de los fideicomisos específicamente de cinematografía, y que yo siempre lo dije, yo tuve una reunión donde invité a Mario Delgado como coordinador, donde estuvo Alfonso Cuarón, donde estuvo Alfonso Cuarón, González Iñárritu, estuvo también Guillermo del Toro. Guillermo del Toro y gran parte de la comunidad cultural, la artística de la cinematografía, en donde se expresó justamente la preocupación de la desaparición de los fideicomisos, porque estoy convencido que el cine, el arte, el entretenimiento, pero específicamente el cine, son una parte fundamental del momento histórico que vivimos, porque a través del cine reflejamos, es una puerta, es una ventana maravillosa para el mundo, para captar el momento que se está moviendo o viviendo en esta época. Entonces, esa fue parte de las cosas que yo expresé y creo que es completamente válido que expresemos Sin nuestro duda. punto de vista. Sin Entonces, yo no te puedo decir que he cometido muchos errores, pero no me arrepiento porque es válido ¿Fue un tener error nuestro marchar? punto de vista. ¿Perdón? ¿Fue un error marchar en esa marcha en favor del INE? No, yo no lo veo como un error. Para mí, el hecho de haber acompañado a mis hijas en un momento tan importante para ellas, que para ellas era importante, por supuesto que lo hice. Yo no tenía por qué hacerlo a escondidas. Yo siempre he sido una persona abierta, he sido una persona que expresa lo que piensa y lo que siente, y no tengo por qué considerarlo un error. El presidente en algún momento expresó la importancia del IFE y no creo que lo acusemos de haber cometido un error. El mismo presidente ha dicho que ha cambiado de puntos de vista con respecto a la Guardia Nacional, a la militarización, al tema del ejército, y él mismo dijo, sí, cambié de opinión. Y es válido. ¿Por qué no reconocer esa parte como seres humanos? Hay algo que nos distingue a los seres humanos justamente de los otros animales vivos, y que es tener pensamiento, tener la libertad de expresar, y creo que en una democracia de eso se trata, independientemente de que estés en un partido político, incluso dentro del mismo partido hay diferentes posturas, y es válido poder hacerlo. Entonces, si yo represento a la sociedad o en ese momento representaba yo la sociedad, para mí fue importante poder acompañar a mis hijas y estar con ellas en ese movimiento, porque así lo manifestaron y así lo hicieron con compañeras de la escuela, y no puedo decir que fue un error. No fue un error. Sin embargo, ¿perdón? Escribías en ese post de Instagram en la manifestación: despertó el monstruo aspiracionista, conservador, hipócrita, clasista, marrullero. México es primero. ¿Qué querías expresar con eso de despertó el monstruo aspiracionista, conservador, hipócrita, clasista y marrullero? ¿Qué significaron esas palabras en esa marcha? Pues que precisamente ese grupo de personas estaban manifestándose en ese momento. Yo estoy convencido que tenemos toda la libertad y el derecho de hacerlo en un país democrático, y eso lo demostró. ¿Para quién era este mensaje? Pues para la sociedad, justamente para la sociedad. Es un mensaje para la sociedad, que en ese momento se estaba manifestando, y hay que reconocer que la libertad de expresión es uno de los derechos importantes, fundamentales, y que en este gobierno se ha mantenido y que han tenido justamente esa libertad de hacerlo. Y yo subí también un mensaje donde estaba yo diciendo que estuve presente. Yo no hago las cosas escondidas. Yo no tengo por qué hacerlo, porque no estoy haciendo nada incorrecto. Tengo todo el derecho de pensar en ciertas cosas diferente, independientemente de las ideologías, de los principios, de los valores. Y cuando digo que para mí primero es México, eso es. O sea, ¿quién en su sano juicio puede estar en contra de que México esté bien, de que nos vaya bien a los mexicanos, de respetar la Constitución, de respetar los derechos humanos, de respetar los principios, de respetar las libertades?
Y de eso se trata justamente una democracia. O sea, por qué señalar, por qué juzgar, por qué descalificar por el hecho de tener la libertad de expresión? O sea, a mí me parece que todos tenemos ese derecho de expresar, tenemos derecho a ser pragmáticos, tenemos derecho a equivocarnos,